La imaginación activa. El libro rojo. Hoy, décadas más tarde, los fundamentos del pensamiento de Jung todavía siguen siendo sólidos. Algunas obras como Tipos psicológicos o los estudios sobre el inconsciente colectivo y sobre los arquetipos constituyen puntos de referencia para el estudio del psicoanálisis. A prolongar aún más el eco del gran mensaje cultural y clínico de Jung, ha contribuido decisivamente la primera edición del Libro Rojo, aparecida en 2009, casi 50 años después de la muerte del autor. Antes de terminar en los escritorios de los eruditos y la gente interesada en el tema, el texto fue conservado en la caja fuerte de un banco suizo por los herederos de Jung, que lo guardaron celosamente de acuerdo con la voluntad del autor. A pesar de haber permitido la consulta del texto a algunos de sus más cercanos colaboradores, nunca consintió en su publicación. No sabemos si en la base de la prohibición de Jung hay razones de confidencialidad, tal vez incluso de celos en relación a un escrito personal, o si el autor impidió la publicación porque temía que el texto podría socavar su credibilidad científica. La existencia del Libro Rojo, sin embargo, nunca ha sido cuestionada. El propio Jung habla de ello en varios pasajes de sus textos autobiográficos, Recuerdos, Sueños y Pensamientos. Entre los que reclamaron la publicación del Libro Rojo estaba el de erudito inglés Sonu Shamdasani, historiador de la psicología, así como futuro editor de la obra, que ya había comenzado a estudiar el texto a través de los pocos fragmentos que había logrado encontrar. En 2001 la familia Jung consintió y la primera edición del Libro Rojo, Liber Novus, el resultado de un intenso trabajo a lo largo de 13 años, se publicó en alemán en 2009. El libro, que reproduce fielmente el manuscrito de Jung y está encuadernado en cuero rojo, es rico en imágenes e iniciales ilustradas. Lo acompaña una amplia introducción de Shamdasani, 3 apéndices y más de 1500 notas. La traducción española llegó al año siguiente, en 2010, y se publicó a iniciativa de Soledad Constantini, coeditado por la fundación que lleva su nombre y la editorial americana Norton, bajo el cuidado, traducción y comentario del Dr. Bernardo Nante, y un equipo de estudiosos de la Fundación Vocación Humana de Buenos Aires, Argentina. Esta edición, además de la versión española con los comentarios y notas del Dr. Nante, incluye el facsímil de la edición original alemana de Sonu Shamdasani. El año 1913 es crucial en la biografía de Jung. Empieza la composición del Libro Rojo, cuya redacción le ocupará unos 16 años. El 27 de octubre de 1913, Jung escribe una carta que cierra definitivamente la relación de amistad y cooperación con Freud. Ese mismo año, durante un viaje en tren hacia Schaffhausen, tiene una visión de un terrible desastre que afecta a toda Europa. Es, opina Jung a posteriori, una premonición de lo que sucederá a causa de la Segunda Guerra Mundial. El psicoanalista suizo entra en una crisis profunda, pero comienza a fijar, describir y representar sus sueños en una serie de cuadernos. Este es el primer núcleo de la obra, cuyo título debería haber sido Liber Novus, pero ya Jung y sus asociados lo denominaron de manera informal Libro Rojo, debido a sus cubiertas de ese vistoso color. El texto y las imágenes de la obra describen los sueños y visiones que Jung experimentó durante los años de la composición, pero se concentran sobre todo en el delicado período de 1913 a 1917. Son los años más difíciles de su vida y su carrera. Los sueños que le acompañan le hacen temer una psicosis grave, mientras que la separación final de Freud le insta a poner todo en duda de nuevo. El choque con las imágenes oníricas también se afronta en esta obra, que en cierto sentido adquiere una función terapéutica para su autor. El título, Liber Novus,
destaca inequívocamente la fase de transición de la historia personal y profesional de Jung hacia una nueva vida. La diferencia con las otras obras es notable. El texto no tiene carácter científico o divulgativo, sino que por el contrario manifiesta una propensión a la narración y a la autobiografía. Liber Novus es la historia de la relación entre el yo de Jung y los contenidos oníricos e imaginativos, de carácter muy arquetípico, que se reconstruyen a través de un proceso de profunda introspección, hecho de palabras e imágenes pictóricas realizadas con una meticulosa dedicación. El camino que se sigue para dar sentido al flujo incesante de imágenes interiores es llamado por Jung ruta de la imaginación activa. La narración tiene un carácter progresivo e integra un viaje de autorrealización personal. El recorrido tiene como objetivo combinar consciente e inconsciente y superar con el objetivo de lograr en sí mismo el desdoblamiento de los opuestos que caracteriza el espacio mental del individuo. El texto se articula en 3 secciones, Liber Primus, Liber Secundus y una tercera parte titulada Visiones. El prólogo proporciona 2 importantes indicaciones preliminares. En primer lugar, el autor expresa la voluntad de no utilizar dentro del texto un enfoque científico, y esta declaración hace hincapié en la distancia que separa el libro rojo del resto de la producción de Jung. En segundo lugar, Jung señala una característica fundamental del texto, que no pretende ser explicación, sino comprensión. El recorrido que se describe en el Liber Novus no puede ser imitado de una forma pasiva y automática porque es algo muy individual. El contenido del libro no se refiere a normas de aplicación universal, sino personales. Se entiende, sin embargo, que puede ofrecer consejos y sugerencias que el individuo puede desarrollar y utilizar con el fin de emprender su propio viaje de autorrealización. El Liber Primus ya contiene una serie de elementos importantes para la economía global del texto. El primero es la fuerte oposición que se establece entre el espíritu de lo profundo y el Zeitgeist, es decir, el espíritu de la época, que se configura en un cierto sentido como un enemigo contra el cual el yo tiene que luchar. Los contemporáneos de Jung están guiados negativamente por el Zeitgeist en el modo de relacionarse con el objeto. La relación es empírica, racional, impulsada de una manera exasperada por la razón, a través de un recurso excesivo a las normas dictadas por la ciencia. El malestar del hombre está causado en parte por el espíritu de su tiempo, caracterizado por la división entre el conocimiento y la fe, entendida como espiritualidad y sentimiento. La autorrealización del individuo parte de la superación del Zeitgeist en favor del espíritu de lo profundo, un espíritu inconsciente que es capaz de soldar en uno la coexistencia necesaria de fe y conocimiento, que mira a los primitivos, a las dimensiones ancestrales del rito y a la lectura profunda del símbolo. Otro punto a destacar es el despertar del yo, que se empieza a abrir al alma, que en las representaciones descritas en el libro rojo por lo general toma la forma de una paloma o una serpiente. Se desarrolla a través de una serie de imágenes que encarnan simbólicamente la energía psíquica del inconsciente. Cabe destacar sobre todo los 2 personajes que aparecen en la segunda mitad del primer libro, Elías y Salomé, que representan el Logos y el Eros respectivamente. Elías aparece como un viejo sabio de aspecto profético y con una serpiente a los pies que se coloca en yuxtaposición con su figura Salomé, su hija, que por otra parte toma la forma de una joven mujer seductora pero ciega. Así, los 2 personajes representan aspectos opuestos por un lado. Elías encarna el pensamiento, la racionalidad, la capacidad de ver, y por otro Salomé, ciega, cautivadora e irracional.
Después de una serie de visiones, comienza el verdadero diálogo entre el yo, Salomé y Elías. En un primer momento, las características del personaje femenino tienen connotaciones negativas, ya que se refieren a la irracionalidad y a una seducción que, invirtiendo los aspectos relacionados con el profeta, parecen ser peligrosas. Pero el escenario está a punto de cambiar y, de hecho, con una sucesión de visiones, el yo conseguirá revalorizar la figura de Salomé y compensarla con la del padre Elías. Ambos son necesarios porque juntos reúnen los aspectos de la personalidad y las 4 funciones expuestas en tipos psicológicos. Otro diálogo significativo tiene lugar en una biblioteca entre el yo, que pide la imitación de Cristo, un tratado religioso atribuido a Tomás de Kempis, y el bibliotecario, que se sorprende de la solicitud. El libro, de hecho, presenta una serie de características que se oponen al espíritu de la época. Se trata de un texto muy anticuado, de contenido religioso, que se aleja de la racionalidad y el enfoque científico del Zeitgeist. El yo motiva la petición con el hecho de que no consigue ver en los profetas contemporáneos, como Nietzsche, la superación de la escisión entre razón y sentimiento. El intento de superar esta división a través del texto de Tomás de Kempis, y por lo tanto a través de la figura de Cristo, lleva al yo a un manicomio. Allí conoce a 2 psiquiatras y después es hospitalizado por psicosis. Junto con 2 pacientes que representan respectivamente la razón y el sentimiento, el yo se coloca en el centro para simbolizar el inicio del camino hacia la zona más profunda del inconsciente, que le conducirá al encuentro con el ánima y una serie de imágenes determinantes. En esta descripción, Jung pone de relieve las dificultades que presenta un recorrido de autorrealización personal. La imagen de la locura simboliza el esfuerzo por encontrar el camino de individuación. Las imágenes descritas y representadas en el libro rojo ponen pues de relieve la figura de Jung desde un ángulo muy personal y autobiográfico, pero al mismo tiempo se refieren a los conceptos clave de su pensamiento y su enfoque multidisciplinar, científico y a la vez humanístico. Son interesantes en este sentido las consideraciones del psicoanalista junguiano Murray Stein, que ve en esta anómala obra de Jung una prueba más y un interesante estudio del recorrido de individuación del autor. El libro rojo se revela, por lo tanto, como un texto al que debería prestarse especial atención, incluso por el carácter visionario, multidisciplinar de su elaboración. En particular, las extraordinarias imágenes que contiene son la síntesis de un proceso psíquico que utiliza, transforma y mejora todo el bagaje cultural de Jung. Además, el uso de las imágenes visuales, de los dibujos, que asumen un papel metafórico, como acompañamiento de las palabras, es presentado como método de expresión en el análisis de los sueños, en el que insta a los pacientes a utilizar las expresiones no verbales. También esto es una muestra de un pensamiento más amplio que el de muchos de sus contemporáneos. Jung parece sondear el modo de expresión del inconsciente individual y colectivo de una forma más valiente, menos moderada y controlada que el mismo Freud, arriesgando la acientificidad en mayor medida que el maestro, pero siguiendo el surco que éste había iniciado en primer lugar.